En el árido reino de Israel, durante el reinado de Acab y su reina Jezabel, el pueblo vivía sumido en una creciente oscuridad espiritual. Jezabel había traído consigo la adoración al dios Baal, una deidad extranjera que prometía fertilidad y abundancia, pero que demandaba sacrificios que alejaban al pueblo del único Dios verdadero. El rey Acab, débil y fácilmente influenciado, permitió que los altares de Baal se multiplicaran en todo el territorio, mientras los profetas del Señor eran perseguidos y silenciados. Fue en este tiempo crítico que surgió un hombre común de un pequeño pueblo llamado Tisbe, Elías. Elías no era un hombre con grandes riquezas o linaje destacado. Era un profeta elegido por Dios, un hombre de fe ardiente y palabras contundentes. Su corazón ardía con un celo por el Señor que no podía ser apagado. Una noche, mientras oraba en soledad en las montañas, recibió una visión clara de parte de Dios. El mensaje era tan fuerte como el trueno y tan inquebrantable como una roca. Debía confrontar al rey Acab y advertirle del juicio que caería sobre Israel debido a su idolatría. Con valentía, Elías descendió de las montañas y se dirigió al palacio real. El enorme contraste entre su sencilla vestimenta de piel y el lujo del palacio no lo intimidó. Cuando finalmente estuvo frente a Acab, sus palabras resonaron como un relámpago en la sala del trono. Y vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Elías sabía que esta profecía era una sentencia dura, pero también sabía que era necesaria para llevar al pueblo de vuelta a Dios. Una sequía devastadora afectaría no solo los campos y los animales, sino también los corazones endurecidos que habían olvidado al Señor. El mensaje de Elías no solo enfureció a Acab, sino que también lo colocó en la mira de Jezabel, una mujer despiadada que no toleraba desafíos a su autoridad. Dios, en su sabiduría, le ordenó a Elías que huyera para proteger su vida. Lo guió al arroyo Kerit, un lugar oculto en el desierto donde el profeta dependería completamente de la provisión divina. Allí, en medio del aislamiento, Dios lo alimentó con pan y carne traídos por cuervos, mientras bebía del arroyo. Este tiempo de soledad no fue un castigo, sino una preparación. En el silencio del desierto, Elías aprendió a confiar plenamente en Dios, a esperar en su tiempo y a depender solo de Él. Mientras el arroyo comenzaba a secarse debido a la sequía, Elías sabía que esto era solo el comienzo de un viaje que lo pondría frente a reyes, dioses falsos y su propia fe. Los días en el arroyo Kerit transcurrían lentamente. Elías se encontraba solo, rodeado únicamente por el sonido del agua que corría y el canto ocasional de las aves. Aunque había enfrentado al rey Acab con valentía, ahora estaba lejos del bullicio del palacio y de las tensiones de la corte. Pero no estaba en el olvido. Dios mismo lo había llevado a este lugar, un refugio en medio del desierto, para protegerlo de la ira de Jezabel y para fortalecer su fe. En el silencio del arroyo Kerit, Elías aprendía lo que significaba depender únicamente de la provisión divina. Cada mañana y cada tarde, los cuervos llegaban puntualmente con pan y carne. No era un banquete, pero era suficiente para mantenerlo vivo y fuerte. Para cualquier otro, podría parecer increíble o incluso absurdo confiar en aves para traer alimento, pero para Elías, era un recordatorio constante de que Dios no abandona a los suyos, incluso en los momentos más oscuros. A medida que los días se convertían en semanas, Elías meditaba en la misión que le había sido encomendada. Cada trago de agua del arroyo y cada alimento entregado por los cuervos reforzaban en su corazón la certeza de que Dios estaba al control, incluso cuando la tierra comenzaba a resecarse bajo el implacable calor del sol. Sin embargo, no todos los días eran fáciles. Elías sentía el peso de la soledad y, a veces,
los pensamientos oscuros amenazaban con invadir su mente. ¿Había hecho lo correcto al desafiar al rey? ¿Qué pasaría si el pueblo no volvía a Dios? En esos momentos, se aferraba a la promesa de que el Señor lo había enviado y lo estaba cuidando. Este tiempo en el desierto era una prueba tanto para su cuerpo como para su espíritu. Poco a poco, la sequía empezó a mostrar su impacto incluso en el refugio de Kerit. El arroyo, que antes fluía con abundancia, comenzó a reducirse. Las aguas claras se convirtieron en pequeños charcos que reflejaban el cielo abrasador. A medida que el arroyo se secaba, Elías sabía que Dios estaba preparando el siguiente paso de su misión. La fe que había fortalecido en Kerit sería crucial para lo que estaba por venir. Una mañana, cuando no quedó ni una gota de agua en el arroyo, Elías escuchó nuevamente la voz de Dios. Era un llamado claro, una instrucción que lo sacaría de su refugio hacia un lugar inesperado. Dios le ordenó dirigirse a Sarepta, un pequeño pueblo en la región de Sidón, tierra extranjera y hogar de los adoradores de Baal. Allí, una viuda lo estaría esperando. Esta orden parecía contradecir la lógica. Sarepta estaba en territorio enemigo, y una viuda difícilmente podría sustentar a alguien más en medio de una sequía. Sin embargo, Elías no dudó. Había aprendido a confiar plenamente en Dios durante su tiempo en Kerit, y sabía que, aunque las circunstancias parecieran imposibles, el Señor siempre tenía un plan. Mientras dejaba atrás el arroyo seco, Elías sintió una mezcla de emoción y temor. No sabía qué le esperaba en Sarepta, pero sí sabía que el mismo Dios que lo había alimentado con cuervos y mantenido con agua en el desierto seguiría guiándolo. Con cada paso que daba hacia aquella tierra extranjera, Elías se preparaba para un nuevo capítulo de milagros, desafíos y el inquebrantable poder de Dios. Elías caminó por días bajo el abrasador sol del desierto, con el polvo del camino cubriendo sus pies y las rocas calientes recordándole la dureza de la sequía. No era fácil obedecer el llamado de Dios cuando la lógica parecía estar ausente. ¿Cómo iba a sobrevivir en Sarepta, una ciudad extranjera en la región de Sidón, donde la sequía también golpeaba con fuerza? Peor aún, aquella tierra estaba bajo la influencia de Jezabel, donde los adoradores de Baal eran mayoría. Pero Elías, fortalecido por su tiempo en el arroyo Kerit, confiaba en la palabra del Señor. Él había prometido que una viuda lo sustentaría, y eso bastaba para seguir adelante. Cuando finalmente llegó a Sarepta, la ciudad estaba en silencio, como si el hambre y la desesperación hubieran robado la vida de sus calles. Las personas, delgadas y agotadas, se movían lentamente, buscando agua o algo para comer. En las afueras de la ciudad, Elías vio a una mujer recogiendo leña. Sus ropas eran humildes, y su rostro reflejaba el peso de la necesidad y la desesperación. Elías se acercó y, con voz tranquila, dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua para beber». La mujer, aunque cansada, asintió con la cabeza y comenzó a caminar hacia el pozo más cercano. Sin embargo, antes de que se alejara demasiado, Elías agregó: «Y también tráeme un pedazo de pan». La mujer se detuvo en seco. Girándose hacia él, sus ojos reflejaron dolor y frustración. Con un suspiro pesado, respondió: «Tan cierto como vive el Señor tu Dios, no tengo pan. Solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo estos pocos leños para preparar una última comida para mi hijo y para mí. Después de eso, moriremos». Elías la escuchó con atención, y aunque la situación parecía desesperada, sabía que Dios tenía un plan. Con voz firme, pero llena de compasión, le dijo: «No tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho,
pero primero hazme a mí un pequeño pan con lo que tengas, y tráemelo. Después haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la tinaja de harina no se vaciará, ni la vasija de aceite se agotará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La mujer miró a Elías, dudando por un momento. ¿Cómo podía pedirle que usara lo último que tenía para alimentar a un desconocido? Sin embargo, algo en las palabras del profeta la llenó de esperanza. Decidió confiar en aquel hombre y en el Dios al que servía. Entró en su humilde casa, tomó el poco de harina y aceite que quedaba, y preparó un pan para Elías. Luego, regresó con él y se lo entregó. Mientras Elías comía, algo extraordinario sucedió. Cuando la mujer volvió a mirar la tinaja de harina, ésta no estaba vacía. Y cuando revisó la vasija de aceite, encontró suficiente para preparar más pan. Día tras día, la promesa de Dios se cumplía. La harina y el aceite nunca se acabaron, y tanto Elías como la viuda y su hijo tuvieron alimento durante todo el tiempo que duró la sequía. Este milagro no solo sostuvo sus vidas, sino que también fortaleció la fe de la mujer en el Dios de Israel. Sin embargo, la paz en la casa de la viuda no duraría mucho tiempo. Elías, aún ajeno a lo que estaba por venir, no sabía que pronto enfrentaría una de las pruebas más conmovedoras de su vida. La casa de la viuda de Sarepta se llenaba de vida con cada día que pasaba. Aunque la sequía seguía devastando la región, dentro de ese humilde hogar parecía haber un oasis de esperanza. La harina y el aceite no se agotaban, tal como lo había prometido el Señor. Para Elías, aquello era una confirmación del poder y la fidelidad de Dios. Para la viuda, era una señal de que el Dios de Israel era real, mucho más poderoso que los dioses de su tierra. Pero entonces, cuando todo parecía marchar bien, una tragedia inesperada golpeó como un rayo en un cielo despejado. Una tarde, mientras la viuda preparaba pan, su hijo, que hasta entonces había estado sano, comenzó a quejarse de un dolor en el pecho. Su respiración se volvió pesada y su rostro pálido. En cuestión de horas, el niño cayó inconsciente en los brazos de su madre. El miedo invadió el corazón de la viuda mientras lo llamaba desesperadamente por su nombre, pero no hubo respuesta. El niño estaba muerto. El llanto desgarrador de la viuda llenó la casa. Se volvió hacia Elías, con el rostro lleno de dolor y confusión. ¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios?, le gritó, sus palabras mezcladas con sollozos. ¿Has venido a recordarme mis pecados y a quitarle la vida a mi hijo? Elías quedó impactado. Había visto el poder de Dios en el milagro de la harina y el aceite, pero ahora enfrentaba una situación completamente distinta. Un niño inocente había muerto, y la fe de la viuda estaba tambaleando. Sin embargo, Elías no permitió que la desesperación lo venciera. En lugar de responder con palabras, tomó al niño en sus brazos y lo llevó al cuarto superior donde él dormía. Allí, colocó al niño sobre su cama y se postró ante Dios en oración. «Oh Señor, mi Dios», clamó con fervor, ¿también has traído desgracia sobre esta viuda que me hospeda, haciendo morir a su hijo? Elías extendió su cuerpo sobre el niño 3 veces, rogando con todo su corazón. «Señor, mi Dios, devuelve la vida a este niño», repitió una y otra vez, con lágrimas en los ojos. Entonces, algo milagroso ocurrió. El cuerpo del niño, que estaba frío, comenzó a calentarse. De repente, el pequeño inhaló profundamente y abrió los ojos. La vida había vuelto a él. Dios había escuchado la oración de Elías. El profeta tomó al niño en sus brazos, bajó las escaleras y se lo entregó a su madre.
Su voz era firme, pero llena de emoción. «Mira, tu hijo vive». La viuda, al ver a su hijo vivo nuevamente, cayó de rodillas. Sus lágrimas ahora eran de alegría y gratitud. «Ahora sé que eres un hombre de Dios», dijo, con la voz quebrada, «y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Este milagro no solo restauró la vida del niño, sino que también cimentó la fe de la viuda en el Dios de Israel. Para Elías, fue una prueba más del poder de la oración y de que Dios no abandona a quienes confían en Él, incluso en medio de la adversidad. Mientras la casa de Sarepta recuperaba la calma, Elías supo que su misión aún estaba lejos de terminar. Dios lo estaba preparando para un desafío aún mayor, enfrentarse directamente a los profetas de Baal en una confrontación que definiría el destino espiritual de Israel. El tiempo de sequía seguía cobrando un alto precio en Israel. La tierra estaba seca, los campos y animales agonizaban y el pueblo sufría hambre. A pesar de todo, el rey Acab y su esposa Jezabel no se apartaron de la idolatría a Baal. Jezabel incluso había intensificado su persecución contra los profetas del Señor, buscando silenciarlos definitivamente. Pero Elías, fortalecido por las pruebas que había enfrentado, estaba listo para el desafío más grande de su vida. Dios le ordenó que regresara a Israel y confrontara al rey Acab. Cuando Elías llegó al palacio, Acab lo recibió con desprecio. ¿Eres tú el que está causando problemas a Israel?, le dijo, acusándolo de ser el responsable de la sequía. Elías, sin temor, respondió: «No soy yo quien causa problemas a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a Baal. Ahora convoca a todo Israel al monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, los que comen en la mesa de Jezabel». Acab, intrigado por el desafío, obedeció. Pronto, el monte Carmelo se llenó de una multitud de israelitas, ansiosos por ver qué sucedería. En el centro del monte estaban Elías y los profetas de Baal, cada uno representando a su respectivo dios. Elías se adelantó y habló al pueblo con una voz firme y clara: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, pero si es Baal, id tras él. El pueblo guardó silencio. Nadie respondió, pues sabían que la verdad de sus corazones estaba siendo expuesta. Elías propuso una prueba para demostrar quién era el verdadero Dios. Que se nos den 2 bueyes. Los profetas de Baal prepararán uno y lo pondrán sobre la leña, pero no le prenderán fuego. Yo haré lo mismo con el otro. Entonces invocaremos el nombre de nuestro Dios, y el que responda enviando fuego, ese será el verdadero Dios. El pueblo, intrigado por el desafío, aceptó. Los profetas de Baal comenzaron primero. Construyeron un altar, prepararon el sacrificio y desde la mañana hasta el mediodía clamaron: «Baal, respóndenos». Saltaban alrededor del altar, gritando con fervor, pero no hubo respuesta. Ni un sonido, ni una señal. Al mediodía, Elías, viendo su frustración, los ridiculizó. «Griten más fuerte. Tal vez Baal está meditando, ocupado o de viaje. Quizá está dormido y necesita que lo despierten». Los profetas, desesperados, comenzaron a cortarse con cuchillos, derramando su sangre como sacrificio. Pero aún así, no hubo respuesta. Finalmente, al llegar la tarde, Elías se adelantó. «Acérquense a mí», les dijo al pueblo. Reparó un altar al Señor que había sido destruido y usó 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Luego, colocó la leña, preparó el buey y ordenó algo inusual:
pidió que llenaran 4 cántaros de agua y los derramaran sobre el altar 3 veces, hasta que todo estuvo empapado y el agua llenó una zanja alrededor. Entonces, Elías levantó sus manos al cielo y oró. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que he hecho todo esto por tu mandato. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que estás volviendo sus corazones a ti. En ese momento, un fuego descendió del cielo con una fuerza impresionante. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua de la zanja. El pueblo, al presenciar este milagro, cayó de rodillas y gritó: El Señor es Dios. El Señor es Dios. Elías no perdió tiempo. Ordenó que los profetas de Baal fueran apresados y ejecutados, cumpliendo el mandato de Dios para purificar la tierra de Israel. Con esta victoria, Elías demostró que solo el Señor era digno de adoración. Sin embargo, sabía que su lucha aún no había terminado. Jezabel, furiosa por la muerte de los profetas, buscaría venganza. Mientras el sol se ocultaba, Elías subió a la cima del monte Carmelo, se postró en el suelo y oró fervientemente. Envió a su siervo a observar el cielo, y tras 7 veces de insistencia, finalmente apareció una pequeña nube. Pronto, el cielo se llenó de nubes oscuras, y una lluvia torrencial cayó sobre la tierra, poniendo fin a la sequía. Elías había triunfado, pero sabía que la batalla espiritual apenas comenzaba. Mientras bajaba del monte, su corazón estaba lleno de fe, pero también de una inquietud que no podía ignorar. El rugido de la lluvia retumbaba en la tierra reseca mientras el agua corría por los campos, devolviendo vida a un Israel que había languidecido durante años de sequía. Desde la cima del monte Carmelo, Elías observaba con gratitud cómo Dios cumplía su promesa, restaurando el agua y confirmando su poder ante todo el pueblo. Sin embargo, su corazón no podía descansar. La batalla en el monte había sido un triunfo, pero Elías sabía que Jezabel no aceptaría la derrota sin luchar. La noticia del fuego que descendió del cielo y la ejecución de los profetas de Baal llegó rápidamente al palacio. Jezabel, enfurecida, se negó a aceptar que el Dios de Israel fuera superior a Baal. Con un odio ardiente, envió un mensaje a Elías. Que los dioses me castiguen severamente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con los profetas de Baal. Elías, quien había enfrentado al rey Acab y desafiado públicamente a cientos de profetas falsos, sintió un miedo inesperado al escuchar la amenaza. Jezabel era una mujer implacable, y su influencia se extendía por todo Israel. Aunque Dios había mostrado su poder de manera innegable, la amenaza de muerte lo sobrepasó emocionalmente. Con el corazón pesado y la fe tambaleando, Elías huyó. Corrió sin descanso hasta llegar a Berseba, en Judá, donde dejó a su siervo. Desde allí, continuó solo, adentrándose en el desierto. Su paso, antes firme, ahora era vacilante, y su mente estaba llena de dudas y agotamiento. Había visto el poder de Dios una y otra vez, pero se sentía completamente solo. ¿De qué había servido todo su esfuerzo si Jezabel aún tenía el control y el pueblo parecía tan fácilmente influenciado por el mal? Tras un día completo de caminar bajo el ardiente sol, Elías se desplomó bajo un enebro, un pequeño arbusto en medio del desierto. Allí, completamente abrumado por el miedo, el cansancio y la desesperación, levantó su voz al cielo en una oración amarga. Basta, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Elías cerró los ojos, esperando que Dios respondiera a su pedido. Sin embargo, en lugar de muerte, lo que llegó fue una suave interrupción.
Mientras dormía, un ángel lo tocó suavemente y lo despertó. «Levántate y come», le dijo el ángel. Frente a él había un pan recién horneado sobre brasas calientes y una jarra de agua. Elías comió y bebió, pero su cuerpo y su alma seguían agotados. Se recostó nuevamente, esperando que el sueño lo envolviera de forma definitiva. Pero el ángel regresó, tocándolo otra vez. «Levántate y come, porque el largo camino que te espera será demasiado para ti». Elías obedeció, comió y bebió nuevamente, y encontró fuerzas renovadas. Sin decir una palabra, comenzó a caminar. Su destino era el monte Horeb, también conocido como el monte de Dios, donde Moisés había recibido los 10 mandamientos. Durante 40 días y 40 noches caminó por el desierto, guiado por un propósito que aún no entendía del todo. Cuando finalmente llegó a una cueva en el monte Horeb, se refugió en su interior, agotado tanto física como espiritualmente. Allí, en el silencio de la montaña, escuchó la voz del Señor. «¿Qué haces aquí, Elías?». Elías respondió con un corazón cargado de frustración y tristeza. «He sentido un profundo celo por ti, Señor, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y ahora también buscan quitarme la vida». Elías estaba al borde del colapso, pero Dios no lo dejó en ese estado. En lugar de responder directamente, le ordenó que saliera de la cueva y se pusiera de pie ante su presencia. Lo que Elías experimentaría a continuación cambiaría su perspectiva y le daría la fortaleza necesaria para continuar su misión. En la soledad de la cueva en el monte Horeb, Elías se encontraba exhausto, física y emocionalmente. Había obedecido el llamado de Dios, había enfrentado al rey Acab y a los profetas de Baal, y había visto el poder de Dios manifestarse en fuego y lluvia. Sin embargo, ahora estaba consumido por el temor y la desesperación. La amenaza de Jezabel y la aparente indiferencia del pueblo lo habían llevado a cuestionar su propósito. Se sentía completamente solo, como si su misión no hubiera servido de nada. Entonces, en medio de su desolación, Dios le habló. «¿Qué haces aquí, Elías?». Las palabras resonaron en la cueva, firmes pero llenas de ternura. Elías, con el corazón cargado, respondió. «He sentido un profundo celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y ahora buscan quitarme la vida». Dios no respondió de inmediato. En cambio, le dio una instrucción. «Sal fuera y ponte de pie delante de mí en la montaña, porque voy a pasar por aquí». Elías, temblando por dentro, salió de la cueva. Allí, en la entrada, esperó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. De repente, un viento poderoso y desgarrador barrió la montaña, arrancando rocas y sacudiendo todo a su paso. Elías pensó que el Señor estaba en el viento, pero no era así. El viento cesó, y un terremoto estremeció la tierra, sacudiendo la montaña con violencia. Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Luego vino un fuego abrasador, que consumió todo a su paso, pero tampoco en el fuego estaba el Señor. Finalmente, después del fuego, vino un susurro apacible, un sonido tan suave que apenas era audible. Al escucharlo, Elías cubrió su rostro con su manto y salió lentamente de la cueva. En ese susurro, Elías sintió la presencia del Dios Todopoderoso, pero no como un juez severo ni como un guerrero poderoso, sino como un Padre lleno de misericordia y compasión. Fue un momento que cambió su perspectiva. Dios no siempre actúa de manera espectacular, a veces, se revela en la quietud y la calma. Dios le habló nuevamente,
repitiendo la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Elías respondió con las mismas palabras, expresando su angustia y soledad. Pero esta vez, en lugar de reprenderlo, Dios le dio nuevas instrucciones. Le dijo que su misión no había terminado y que había un plan más grande en marcha. Le ordenó regresar por el camino del desierto y ungir a Hazael como rey de Aram, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Dios también le reveló una verdad que Elías no conocía: no estaba solo. En Israel quedaban 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni lo habían besado. Esto era un recordatorio de que, aunque Elías se sentía aislado, Dios siempre preservaba a un remanente fiel. Elías, renovado por este encuentro con Dios, se levantó con un nuevo sentido de propósito. Aunque los desafíos seguían siendo grandes, sabía que no estaba solo y que el Señor aún tenía mucho por hacer a través de él. Mientras descendía del monte Horeb, su corazón estaba en paz. Elías había aprendido que la verdadera fuerza no siempre viene de los actos grandiosos, sino de la confianza en el poder y la dirección de un Dios que obra incluso en los momentos más tranquilos. Elías descendió del monte Horeb con un corazón renovado y una misión clara. Aunque aún enfrentaba desafíos, sabía que Dios estaba con él y que no estaba solo en su lucha por restaurar a Israel. Una de las tareas más importantes que el Señor le había encomendado era ungir a su sucesor, alguien que continuaría la obra profética después de él, Eliseo. Mientras caminaba por los campos, Elías llegó a un lugar donde un joven llamado Eliseo estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Eliseo trabajaba con la última yunta, demostrando una humildad y una dedicación que no pasaron desapercibidas para el profeta. Sin decir una palabra, Elías se acercó, quitó su manto y lo colocó sobre los hombros de Eliseo. Este gesto era más que un acto simbólico. Significaba que Eliseo había sido elegido por Dios para asumir la responsabilidad del profetismo. Eliseo, al sentir el peso del manto, entendió de inmediato la importancia de lo que estaba sucediendo. Dejó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo: «Déjame despedirme de mi padre y de mi madre, y luego te seguiré». Elías, sin imponer condiciones, respondió: «Ve, pero piensa en lo que he hecho contigo». Eliseo regresó, pero no solo para despedirse. Mató los bueyes y quemó el equipo de arado para cocinarlos. Luego ofreció la carne como un banquete para su familia y amigos. Este acto simbolizaba su decisión de abandonar su antigua vida y dedicarse por completo a seguir a Elías y al Señor. A partir de ese día, Eliseo se convirtió en el discípulo de Elías, acompañándolo en su ministerio y aprendiendo de él. Juntos, comenzaría una nueva etapa en la historia profética de Israel. Elías sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Dios le había revelado que pronto sería llevado al cielo de una manera extraordinaria. Aunque la tarea de formar a Eliseo estaba prácticamente completa, el último viaje del profeta marcaría la transición definitiva entre maestro y discípulo. Elías y Eliseo viajaban juntos, moviéndose de un lugar a otro. Primero llegaron a Gilgal, donde Elías probó la determinación de Eliseo diciéndole: «Quédate aquí, porque el Señor me envía a Betel». Pero Eliseo, comprometido con su maestro, respondió con firmeza: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Así, continuaron juntos a Betel. En cada lugar que visitaban, los profetas locales salían a recibirlos, advirtiendo a Eliseo que su maestro pronto sería arrebatado. Eliseo, consciente de ello, les pedía guardar silencio, pues el momento era sagrado y personal. De Betel viajaron a Jericó y luego al río Jordán. Al llegar al río, Elías tomó su manto,
lo dobló y golpeó las aguas, que se dividieron en dos, permitiéndoles cruzar en seco. Este acto final de poder confirmó el favor de Dios sobre el profeta. Una vez al otro lado, Elías miró a Eliseo y le dijo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea llevado». Eliseo, con humildad pero gran fe, pidió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías respondió: «Has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea llevado, así será para ti». Mientras caminaban juntos, un carro de fuego con caballos de fuego apareció y separó a ambos. Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino, dejando a Eliseo como su sucesor, con el manto como símbolo de su llamado. Eliseo se quedó de pie, mirando al cielo mientras el torbellino se llevaba a Elías en el carro de fuego. Aunque había sido testigo del evento más extraordinario de su vida, su corazón estaba lleno de dolor. Rasgó sus vestiduras en señal de luto, no solo por la partida de su maestro, sino por el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. En el suelo, encontró el manto que Elías había dejado caer mientras ascendía. Este no era solo un pedazo de tela, sino un símbolo del llamado y la autoridad que ahora pertenecían a Eliseo. Lo tomó con determinación, recordando la promesa de Elías: si lo había visto partir, recibiría la doble porción de su espíritu. Con el manto en mano, Eliseo regresó al río Jordán. Al llegar a la orilla, recordó cómo Elías había dividido las aguas con el mismo manto. Con fe, golpeó el agua y clamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». De inmediato, las aguas se dividieron, permitiéndole cruzar en seco. Este acto fue la confirmación de que el espíritu de Elías ahora reposaba sobre él. Los profetas que estaban observando desde lejos se inclinaron ante Eliseo, reconociéndolo como el sucesor legítimo de Elías. Aunque Elías había sido llevado al cielo, su legado vivía en Eliseo y en el pueblo de Israel. Su vida había sido un testimonio del poder de Dios y una muestra de lo que significa la verdadera fe. A través de Eliseo, las obras y enseñanzas de Elías continuaron, inspirando a una nueva generación a volver al Señor. Elías no murió como otros hombres. Fue llevado directamente al cielo, un recordatorio de que aquellos que caminan fielmente con Dios son llamados a una eternidad en su presencia. Su historia sigue siendo una de las más poderosas en la Biblia, una lección viva de fe, obediencia y esperanza. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario contándonos qué historia te gustaría ver en el próximo video. Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos puedan disfrutar de estas hermosas historias bíblicas llenas de amor y reflexión. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.